Capítulo 2. Harrow Master. Solomon Acurra vació todo el cargador de su Volter con una mano hacia los imperiales, lo que provocó que incluso los templarios plateados se lanzaran a cubrirse mientras agarraban el cadáver de Drasus Jade y lo arrastraban más allá detrás de la quimera. No habría recuperación de la mesa del boticario para el Harrow Master. Su cráneo había sido destrozado por el proyectil que lo había matado y estaba esencialmente sin cabeza. Pero sus glándulas progenoides aún estarían intactas, y tanto ellas como su armadura de artífice eran demasiado valiosas para que se les permitiera abandonar la legión. Tul, Solomon ladró, mientras los disparos resonaban desde su escondite. Los leales se habían recuperado rápidamente. Maldito seas, ¿dónde estás? Había dejado a la bruja justo aquí. Las sombras a su lado cambiaron y se resolvieron en la forma de Tulaba Dane. Era de mediana edad, según los estándares de la humanidad, y las arrugas de su rostro no se debían al peso de los poderes que ejercía. Su piel era pálida como un gusano, y el lado derecho de su cabeza estaba afeitada, con el cabello del otro lado colgando en apretadas trenzas teñidas de verdes y azules. Hacía tiempo que había abandonado el uniforme de psíquica primaris imperial que alguna vez fue, en favor de un anodino mono azul marino, que había agregado una coraza de caparazón tomada del cadáver de un Tempestos Prime. Tul no había sobrevivido tanto tiempo en la galaxia confiando completamente en sus habilidades innatas de protección. No me digas que todavía quieres que lo supere por ti, dijo, arriesgándose a echar un vistazo por encima del casco del quimera. Las llamas del vehículo, en llamas, brillaban en el lado desnudo de su cuero cabelludo medio afeitado. Nunca lo hice, dijo Solomon. Y Jet ya no está en condiciones de discutir. Estaba buscando un cargador nuevo cuando sus ojos se posaron en el cuerpo del templario de plata que el Harrow Master había matado. Un Volter, particularmente ornamentado, estaba sujeto al muslo del Imperial. Obviamente, un arma de cierto de nombre y con el aspecto de una pieza que había sido cuidadosamente cuidada, reparada y restaurada para lograr su apariencia actual, a diferencia de la casi intacta y decididamente armadura desconocida en la que estaba adherido. Entonces, ¿cuáles son tus intenciones? Preguntó Tulaba. Aparte de tenernos inmovilizados y, si me permite ofrecer mi opinión, como alguien que carece de tu genio táctico, ridículamente superados en armas. Estamos abandonando este planeta, dijo Solomon. Él ignoró su sarcasmo. Los humanos reaccionaban mal cuando sus vidas estaban en peligro. Además, Tul se había ganado muchas veces el derecho de decirle lo que pensaba. La Legión se retirará y los mortales cubrirán nuestra retirada. Pero necesitamos una distracción para gestionarla en buen orden. Una distracción, repitió Tul rotundamente. ¿Y lo querías limpio o seguro? Algunos de sus viejos instintos todavía dominaban, por muy hechicera que pudiera ser. Limpia era su código para sus habilidades sicanas innatas, que alguna vez le habían hecho tan valiosa para el imperio, mientras que sucia significaba profundizar en los reinos de los dioses y demonios en prácticas que el imperio aborrecía. Por ahora me conformaré con rápido, dijo Solomon. Tulaba hizo una mueca. Está sucio. Se sentó con las piernas cruzadas y sostuvo su bastón de fuerza sobre sus rodillas. Solomon extendió la mano y agarró el arma reliquia del templario, liberándola de su agarre. El pequeño, antiguo y obstinado espíritu máquina que había en su interior se opuso a su contacto. Conocía a su dueño y sabía que él no era él. Bueno, no era el único que tenía espíritu. Con mucha cautela, Solomon relajó algunas de las protecciones de su brazo biónico. Al instante, el demonio atado dentro de él se estiró y superó la resistencia del arma, rompiendo su voluntad. Solomon rápidamente detuvo la entidad nuevamente, antes de que pudiera intentar escapar o traicionarlo. No tuvo problemas para mantener la protección en circunstancias normales, pero en medio de un tiroteo no era momento para perder el control. La nueva arma ahora estaba ligada a él. Se levantó,
Apuntó y disparó con un movimiento fluido. La patada no fue mayor que la de su antiguo Volter, pero el disparo alcanzó un templario plateado en el pecho, y cuando cayeron, no volvieron a levantarse, lo cual era mejor, ya que el resto de los imperiales se estaba acercando mucho más. En cualquier momento será bueno, siseó, cubriéndose de nuevo. Luego parpadeó, cuando un repentino escalofrío lo invadió. Su armadura lo protegía del calor y el frío extremo, lo que significaba. Tul estaba arrodillado, con la mano derecha hundida en el suelo y la izquierda agarrando firmemente su bastón de fuerza. Su cabello y ropa fueron azotados por un vendaval que no fue registrado por los sensores de la armadura de Solomon, ni por las motas de ceniza y polvo que flotaban tranquilamente alrededor de ambos, y una luz caída parpadeó en las profundidades de su boca mientras gritaba en silencio. Palabras en la tormenta intangible. La escarcha estaba saliendo de ella, endureciendo el barro debajo de ella y pintando zarcillos plateados en el costado del quimera, donde luchaba con el calor de las llamas de arriba. Pero esto no era un simple frío físico. Este fue el amargo mordisco de una nave warp. Gritos surgieron del otro lado de la quimera. El Astra Militarum había visto algo significativamente peor que los marines traidores, por lo que parecía, incluso los astartes quedaron desconcertados. A juzgar por las duras maldiciones escupidas a través de las rejillas de comunicación y los estallidos de los disparos de Volter, que ya no arrancaban chispas de los restos detrás de los cuales se refugiaba Solomon. Este es Sakura, dijo rápidamente por su voz, transmitiendo a todas las unidades de la legión. Lord Jade está muerto. Repito, Lord Jade está muerto. Asumo el mando temporal como Harrow Master. Los astartes enemigos son algo nuevo, una cantidad desconocida y peligrosa. Comenzar la retirada total a la órbita. Capitán, Ba Kai añadió, esté preparado para darnos cubierta. Las respuestas llegaron nítidas y claras, sin argumentos, ni siquiera por parte de Ba Kai. A los dientes de serpiente les habían desafilado los colmillos hoy, y no iban a lanzarse a luchar contra un enemigo del que sabían muy poco. No fue así como la Legión Alfa habría sobrevivido durante 10.000 años. En lo profundo de su corazón, Solomon Akurra deseaba profundamente ir más allá de simplemente sobrevivir, pero ese día aún no había llegado. En este momento necesitaba cualquier tipo de distracción que Tulaba había creado para él. Y Darsus Jade se retorció, y luego las manos de Harrow Master se alzaron, arañando la garganta de Solomon. Solomon escupió una maldición, una de las pocas cosas que recordaba de su mundo natal, y dejó caer su arma recién adquirida para agarrar las muñecas de Jade. Todavía llevaba su yelmo, pero sabía que no debía confiar en la ceramita contra alguien poseído por nunca nacido. Había visto su carne derretirse a través de las armaduras, o sus tendones, diabólicamente mejorados, destrozarla. Así que le arrebató los dedos al guerrero muerto, e hizo todo lo posible por no mirar las sombras arremolinadas con destellos de colmillos que entraban y salían de sus armaduras, vista desde alguna vez donde estuvo la cabeza de Jade. ¡Tul! Él gritó. ¡Tu bala! La bruja se sacudió como si despertara de un sueño. Las tormentas, sí, a su alrededor, terminó tan abruptamente como había comenzado. Sin embargo, la reanimación de Jade no fue así, al menos hasta que tú puso una mano sobre su sombrera y pronunció palabras apresuradas que hicieron que la forma del Harrow Master muerto se relajara y lo enviara desplomándose hacia atrás en el barro. Una vez más, un cadáver sin vida. ¿Qué hiciste? Demandó Solomon, tomando nuevamente el Volter capturado y preparándolo. Sin embargo, no apareció ningún enemigo alrededor o sobre la quimera, y por lo que parecía, todos tenían otras preocupaciones más apremiantes. Querías una distracción, jadeó Tul, y la querías rápidamente. Los saqueadores han destrozado la estructura de la galaxia. Los nunca nacidos responden fácilmente a la llamada ahora, incluso aquí. No aguantarán mucho tiempo, pero hay suficientes cadáveres recientes con los que jugar para mantener ocupados a los imperiales. Solomon hizo una mueca. Los demonios no eran aliados naturales de la Legión Alfa. Otras legiones traidoras o renegados nacidos posteriormente
podrían luchar junto a ellos. Podrían incluso ofrecerse como naves. Pero los hijos del Farius Omegon rara vez volaban cerca de las energías oscuras de la deformidad. Los Neverborn eran herramientas que debían usarse solo cuando podían controlarse adecuadamente, como la pequeña cosa de deformidad atada al brazo izquierdo de Solomon, que ayudaba a guiar sus disparos y sus golpes en combate. Iba en contra de los instintos de Solomon convocar a tantos Neverborn y dejarlos a su suerte de esa manera, pero tenía pocas opciones. ¿Está sucediendo esto en todo el campo de batalla? Él demandó. Tulova meneó la cabeza. No de inmediato, no soy tan fuerte. Le di al poder una cabeza de playa aquí, y se extenderá y crecerá. Entonces deberíamos irnos, dijo Solomon. Levantó el cuerpo inerte de Jade sobre su hombro y se levantó con cautela. El peso de su amigo camarada lo frenaría, pero tendría que mantener un ritmo que Tulava pudiera igualar. Además, otro cuerpo enfundado en ceramita sobre su hombrera proporcionaría una excelente armadura ablativa. Lo que encontraron sus ojos mientras estaba de pie no fue la visión de tropas imperiales luchando contra cadáveres reanimados. Fue mucho, mucho peor. Algo monstruoso, deforme y espantoso yacía en el suelo. Un tembloroso montón de carne que debía tener 3 metros de alto, al menos eso de ancho, y tal vez el doble de largo. Mientras Solomon observaba, vio un zarcillo gigante, brillante, salir del engendro disforme y agarrarse al cuerpo de otro guardia caído, que fue arrastrado hacia el resto de la masa y absorbido con un suave sonido de chapoteo. La monstruosidad se estremeció y se expandió en consecuencia, sin prestar atención a los rayos láser que quemaron su piel y a los proyectiles de Volder que expulsaron trozos de carne recién muerta. Unas formas se movían bajo la superficie y luego emergieron lo que parecían brazos, colocados horizontalmente dentro de la piel y cada mano agarrando el bíceps superior de la otra extremidad, como si dos cuerpos hubieran sido empujados hacia adelante del lado dentro de la cosa contra su exterior. Cuando se separaron de repente, sin huesos, el espacio entre ellos ya no era piel del engendro, sino una boca con colmillos que rugía su odio hacia el universo material. Más zarcillos salieron disparados y atraparon a las víctimas, esta vez vivas, que cayeron impotentes de rodillas mientras los trozos violáceos se apretaban alrededor de sus cuellos. No, se dio cuenta Solomon, no eran zarcillos, eran, o habían sido alguna vez, intestinos. ¿Se suponía que esto iba a suceder? Preguntó, mientras un templario de plata era elevado en el aire por sus muñecas, luchando inútilmente. Dijiste que necesitabas una distracción. No es momento de ser exigente con los detalles, espetó Tul. Así que esto no era lo que pretendías. La demoníaca improvisada no es una ciencia exacta. Ahora, ¿podemos empezar a correr? Tenía razón. Solomon le dio la espalda a la manifestación del trabajo de la hechicera y comenzó a correr, lejos de la bestia disforme que ya había convocado. Detrás de él, ahogos y gritos hablaban de la destrucción que estaba causando a sus enemigos. No estaba solo, tal como tú lo había predecido. El Maleficarum se estaba extendiendo, y los cuerpos que habían estado sin vida ahora se agitaban con un vigor antinatural. Los cadáveres aislados simplemente se levantaron, mientras el demonio, que había tomado residencia temporal en la carne del difunto, comenzó a manipular a su voluntad. Pero un sonido de sorbo, atrajo la atención de Solomon hacia una pila de cuerpos que habían sido arrojados juntos, ya sea por una explosión o por una explosión. Un intento apresurado, indigno, de abrirse camino a través de ellos. Estos estaban empezando a fusionarse en todo un impío y alteró su camino para evitarlos. El pánico se estaba apoderando de todo el campamento imperial ahora, ya que la Legión Alfa y sus aliados humanos se convirtieron en una amenaza menos obvia que los muertos reanimados. Mayoritariamente, en cualquier caso, una ráfaga de disparos de armas láser desde su derecha alcanzó el costado de Solomon, pero su armadura aguantó. Subvocalizó uno- una orden
y las escamas de su placa de batalla personalizada cambiaron a mate reflectante. La siguiente andanada le salpicó inofensivamente cuando se dio media vuelta y levantó su volter capturado. Dejó que su brazo guiara sus disparos. Un trío de proyectiles se cobró un total de 4 víctimas. Uno de ellos atravesó limpiamente al hombre que iba delante para detonar en el pecho del soldado que estaba detrás de él, y el resto se encogió de miedo y huyó. Sin embargo, tan pronto como los muertos cayeron al suelo, comenzaron a moverse nuevamente. Esto está lejos de ser ideal, dijo Solomon a Tulaba, mientras algo explotaba en la distancia. Un poco más que distracción, cortesía de uno de sus colmillos o un suceso inesperado en el campo de batalla. Estaba demasiado lejos para saberlo. Volvió a girar las escamas de su armadura. Las placas reflectoras eran enormemente efectivas contra armas de energía, pero su impacto balístico dañaría el acabado y las dejaría inútiles. Toda la situación está lejos de ser ideal, dijo Tull con irritación. Estaba trabajando con un tiempo muy limitado y con solo una noción mínima de las protecciones para evitar que todo se saliera del control. Si lo hubiéramos planeado desde el principio, habría estado mucho mejor preparado. Sonogó. Solomon negó con la cabeza. Tulaba Dane era una aliada poderosa y una consejera valiosa, pero siempre tenía que recordar que ella no era una legionaria. Carecía de fluidez mental, de capacidad de adaptarse inmediata e instintivamente a los acontecimientos y reveses, de reconocer el camino más probable hacia la supervivencia o la realización de metas, incluso de alterar cuáles eran las propias metas en función de la situación actual. Por supuesto, nadie podía cansar, por ejemplo, es ideal, pero era algo a lo que aspiraban todos los legionarios. Muchas artes marciales a lo largo de la historia de la humanidad habían enfatizado la importancia del equilibrio perfecto, la capacidad de moverse inmediatamente en cualquier dirección para atacar o defender, según sea necesario. Pero el equilibrio mental era tan importante como el físico, sino más. El mayor guerrero era aquel que se encontraba en la intersección de la voluntad y la realidad, el que perseguiría su visión hasta los límites de lo posible, y no más allá, y cambiaría su visión cuando fuera necesario. Por ejemplo, Solomon tenía la intención de llegar a una de las lanzaderas imperiales que, según la doctrina defensiva estándar, estaría esperando a los comandantes superiores en caso de que fuera necesario retirarse. Cuando una línea de cadáveres reanimados apareció entre los búnkeres de mando para bloquear su camino. Sus movimientos se volvieron cada vez más inseguros a medida que los demonios que habitaban los cuerpos obtuvieron el control sobre sus carnosas vasijas. Revaluó ese objetivo. Confiaba en que nunca nacidos caería primero sobre los seguidores del emperador, pero no había ninguno cerca, y en cualquier caso, los dientes de la serpiente y sus seguidores humanos no estaban dedicados a ninguno de los dioses del caos. Para estas bestias, la mayoría de los combatientes aquí eran funcionalmente similares. Tenía que estar preparado para luchar y contra un enemigo cuyas capacidades eran inciertas. ¿Puedes facilitarnos el paso?, le preguntó Tulaba, presionando un botón en su guante. ¿Siguen siendo ellos, como hiciste con Jade? Tendría que estar tocándolos, dijo Tul, preparando su bastón de fuerza. Tendremos que hacer esto de la manera más difícil. Su bastón era un arma formidable incluso contra los enemigos mortales, cuando estaba dotado de su voluntad. Contra los nunca nacidos, incluso aquellos alojados en carne mortal, sería una herramienta de agonizante destierro. Sin embargo, todavía tendría que golpearlos, y los nunca nacidos, muy conscientes de su fugaz presencia en este reino, no estaban dispuestos a tener paciencia. Se arrojarían sobre ella en un deseo de probar su sangre, y no les importaría si 3 de ellos eran derribados, siempre y cuando el cuarto lo lograra. Tulaba era humana, con reflejos humanos, y solo la forma de las criaturas que ahora avanzaban hacia ellos era humana. El resto era algo diferente. Solomon arrojó el cuerpo de Jade de su hombro con un estrépito de ceramita. Agarró una granada de fragmentación de su cinturón y la arrojó a los aparecidos que se abalanzaban. Detonó y arrojó al menos de media docena de ellos hacia los lados. Pero cada uno se puso de pie, tambaleándose a pesar de su carne destrozada. Desgarrar un cuerpo hacía que fuera más difícil de controlar por un demonio y acortaba el tiempo de la criatura en el universo material.
pero las heridas que incapacitarían o matarían a un humano eran solo inconvenientes. Habría frenado algunos de ellos. Comenzó a disparar con el Volter, destrozando las cabezas de los que iban enfrente de la carrera. Incluso la pérdida de una cabeza podría no detener a un Nevermore. Pero les hizo las cosas más difíciles, y Solomon carecía de la potencia de fuego de un cañón de asalto que fácil y rápidamente dejaría los cuerpos totalmente inútiles. Si tuviera la opción de destruir a una pareja y luego tener que lidiar con el resto ileso de cerca, o simplemente que muchos de ellos llegaran a él, tomaría la última opción. Las cabezas estallaron, y las carreras precipitantes se convirtieron en tropiezos. Solomon cambió su objetivo a las rodillas, volando las extremidades inferiores y enviándolos aparecidos al barro. Seguirían adelante, pero en cualquier daño que les hicieran, ahora aumentaría sus posibilidades de supervivencia. ¿Listo? Solava preguntó detrás de él. Listo, respondió Solomon, y se arrojó al suelo. Lo habían hecho muchas veces antes, aunque, normalmente, contra enemigos para quienes la muerte era una situación más definitiva. Tul gritó mientras balanceaba su bastón de fuerza. Esto no era demoníaco, ni hechicería, ni ninguna otra forma de negociación con los poderes ruinosos. Estas eran las propias habilidades psíquicas de Tulaba. Ella desató una onda de choque psíquica que atravesó el aire sobre la cabeza de Solomon y se estrelló contra la avalancha de cadáveres animados. Algunos cayeron y no hicieron más movimientos que espasmos. Otros se tambalearon, pero avanzaron como si estuvieran borrachos. Fue la apertura de Salomón. Se puso de pie de un salto, se sujetó al bólter del muslo y sacó su cuchillo eléctrico. Luego ordenó al demonio que residía en su brazo izquierdo que alterara la forma de su carcasa metálica. Si la criatura deforme, atada dentro de su miembro, si dio alguna renuncia a dañar sus propios parientes, no dio señal de ello, ya que el brazo de Solomon se alargó en múltiples zarcillos con bordes afilados desde el codo hacia abajo. No eran meros mayales ni herramientas de impulso, sino que cada uno estaba bajo el control independiente de Salomón. Parte del desafío de dominar las habilidades de su brazo habría sido aprender a manejar tales armas. Cuando la retroalimentación sensorial era tan diferente a lo habitual, como era costumbre en la Legión Alfa, se había adaptado. Solomon se lanzó al ataque. Los bordes, anormalmente afilados de su brazo, atravesaron los cuerpos de ex soldados del Astra Militarum y Blue Coat, decapitando, cortando extremidades y tallando grandes desgarros en los trozos. Sus enemigos no se detuvieron, pero tampoco Solomon. Giró y cortó, evadiendo la fuerza torpe de sus enemigos demoníacos y cortando manos, cortando espinas, reduciendo su número y su efectividad con una maraña de golpes de precisión. Aquí y ahora, él era su propio desgarrador personal. Según el cronómetro de su casco, 13.4 segundos más tarde, se detuvo con el último de los cuerpos poseídos a su pie. Los cadáveres ahora eran demasiado dañados para que las entidades menores que estaban dentro pudieran ejercer un control significativo sobre ellos. Su experiencia subjetiva había sugerido un combate bastante más largo, pero sí, era su avanzada bioingeniería. Ni siquiera un marine espacial podía reconciliar completamente lo que ocurría cuando estaba en garras de su metabolismo altamente acelerado con el paso externo del tiempo. Solomon buscó nuevas amenazas y escuchó el sangrado de la comunicación mientras su brazo se reformaba. Intentó reconstruir lo que había sucedido mientras él había estado ocupado luchando por su vida. Algunos fragmentos sugerían que, a pesar de la naturaleza inesperada de la distracción de Tulaba, la retirada se estaba desarrollando aproximadamente según lo planeado. El segundo y cuarto colmillo informaron de una retirada exitosa del área de combate. Otros estaban a punto de retirarse por completo. E incluso parte del apoyo humano había podido dejar a los defensores luchando contra sus muertos recién resucitados. Solomon. El grito de Tul llamó su atención un momento antes de que le hubiera hecho el sonido del movimiento. Se giró y levantó el volter, pero vaciló cuando la masa de carne apareció a la vista alrededor de un cuartel. No estaba seguro de si era la misma monstruosidad que se había formado junto a ellos originalmente, u otra que había tomado forma en otro lugar.
pero ciertamente era significativamente más grande. El Volter no lo tocaría, y su brazo sería como intentar matar a un Hellbrut con una cuchara. Incluso el cargador volquite de Jade probablemente no molestaría esa cosa. La comunicación crepitó y soltó palabras mezcladas con una mueca de desprecio. Tápate los oídos, bruja. Tulova así lo hizo, aunque su expresión sugería que no estaba muy contenta con la forma en que se había formulado el consejo. La sombra en bloque de Shadowstrike apareció sobre sus cabezas, mucho más silenciosamente de lo que podría haber esperado dado su tamaño, y abrió fuego. Dos cañones láser montados en las alas golpearon con sus rayos, destruyendo de tanques. Destru con sus Dos cañones láser montados en las alas golpearon con sus rayos destructores de tanques la mole de la cosa de carne, provocando bramidos de dolor que solo aumentaron cuando el Volter pesado gemelo rugió desde su soporte. Contra este tipo de potencia de fuego, ni siquiera la impía amalgama de cadáveres pudo sobrevivir. Se desmoronó en cuestión de segundos, dañada más allá de su capacidad para reconfigurarse. Una vez desaparecida la amenaza, Shadowstrike descendió y bajó su rampa de acceso. La cañonera era más pequeña que sus primas Thunderhawk, más destinada a la guerra aérea que el transporte, pero tenía suficiente capacidad de transporte de infantería para arreglárselas como fuera necesario. Tulava saltó tan pronto como estuvo lo suficientemente bajo para hacerlo. Solomon recogió el cuerpo de Drasus Jade antes de seguirlo. Estamos en marcha, le dijo el piloto. Ir. Admitido. La rampa comenzó a retraerse, y Solomon presionó el botón de su guante por segunda vez para desactivar el ronron que había llamado a la nave hacia él. El ataque de las sombras era el Alpha Wind, una variante del Storm Eagle con patrón Darkwind de la Guardia del Cuervo. Muchas piezas de la tecnología de esa legión habían llegado a manos de la Legión Alpha durante la herejía de Horus, incluida la armadura Alpha Corvus que llevaba Solomon, o al menos la versión original de la misma. El traje había tenido muchos propietarios anteriores y se habían realizado suficientes reparaciones a lo largo de los milenios desde entonces que era dudoso que quedara alguno de los componentes originales. Shadowstrike albergaba a 8 legionarios alfa, armados de negro, cazadores de cabezas. Cobb Halber, el Headhunter Prime, era un guerrero con rasgos vulpinos, piel marrón rojiza y cabello tan negro que parecía tener un leve tinte azul. Saluda a Solomon con un puño en el peto, aunque el gesto no tenía ninguna calidez detrás. Aún así, Solomon lo devolvió. ¿El Harrow Master está perdido?, preguntó Halber, mirando el cadáver de Jade. Un precio sangriento por no tener ganancias. El precio habría sido más alto si nos hubiéramos quedado, dijo Solomon. ¿Te, enfren- te enfrentaste a los astartes plateados? Lo hicimos, respondió Halber. Perdimos dos antes de que pudiéramos retirarnos. Sacudió la cabeza. ¿Qué eran? No lo sé, admitió Solomon. Y esa es una situación que tengo la intención de cambiar antes de que nos enfrentemos al Imperio en una batalla abierta. Albert frunció el ceño. Otra vez, el Imperio podría sentirse alentado por lo fácil que fue derrotarnos aquí. Mira el lado positivo, dijo Tulava. Desde donde ya se había atado, el Alphawind estaba acelerando hacia la órbita y el santuario de espera del susurro. Pero el viaje inevitablemente sería más duro para ella que para el resto de ellos. ¿Y qué es eso?, preguntó Solomon, volviéndose hacia ella. No se arrepentía de la orden que había dado, pero eso no cambiaba el hecho de que los dientes de la serpiente se estaban retirando sin los recursos que venían a reclamar. Eres la misteriosa e incognoscible Legión Alfa, dijo Tul, y la burla en su voz no estaba dirigida a él ni a su legión. Hay muchas probabilidades de que, sea lo que sea que hayas hecho aquí, el Imperio estará saltando hacia las sombras, suponiendo que haya salido exactamente como lo planeaste, y que, de alguna manera, se están perdiendo el panorama general. Solomon hizo una mueca, y tan solo eso fuera cierto. Luché por ellos durante 20 años, señaló tú. Confía en mí. Será bastante cierto.